Hola, mi nombre es Mariana Granados y el día de hoy yo les voy a hablar acerca de las enfermedades de la pleura, así que vamos a comenzar. Dentro del contenido de la presentación vamos a tener una pequeña introducción. Vamos a tratar enfermedades o hablar sobre enfermedades relacionadas a la pleura, como es el derrame pleural, el neumotórax, los tumores pleurales primarios, la pleuritis y la fibrosis pleural. Y de todas ellas vamos más adelante a hablar. Bien, vamos a iniciar con una pequeña introducción. Iniciemos definiendo que recordemos más bien que la pleura va a ser este sitio donde estas enfermedades benignas o malignas van a estar manifestadas con una relación de un proceso pleural primario o trastornos extrapleurales localizados o enfermedades sistémicas que sean causantes de este tipo de enfermedades. Es posible que los problemas más frecuentes en la pleura pues sea el neumotórax, que va a ser aquel ingreso de aire al espacio pleural, que más adelante vamos a hablar de ello. También los derrames pleurales, que va a ser una acumulación de líquido, y los tumores primarios en la pleura pues llegan a ser raros, pero sí llegan a ser presentes, pero la afección pleural puede, por cáncer metastásico, pues puede ser el más frecuente. Los síntomas más frecuentes de esta enfermedad, de las enfermedades pleurales, pues va a ser el dolor y la disnea, y ustedes lo van a revisar en el cuadro clínico de todas las enfermedades, que realmente es el que más se repite, pero es como de los más importantes o partícipes de la importancia de este tipo de enfermedades. Aquí el dolor va a ser agudo y va a estar característico porque va a empeorar con los movimientos respiratorios, lo cual a menudo pues va a inhibir la inspiración, y el dolor pleural pues va a estar mediado por nervios intercostales somáticos de la pared torácica, recordamos a la pleura visceral y a la costal, y por el nervio frénico, que va a ser la pleura diafragmática y la mediastinal, y lo que va a provocar pues que existe un dolor en la pared torácica y un dolor referido al hombro, respectivamente, pues por el dolor que llegan a presentar los pacientes. Recordando un poquito sobre anatomía, recordemos que toda la cavidad torácica va a estar revestida por una membrana pleural. La cubierta más interna de la pared torácica va a ser la pleura parietal, que se va a dividir en cuatro porciones: la cervical o cúpula, la costal, la mediastínica y la diafragmática. Hablamos que la pleura visceral va a ser la capa mesodérmica que va a recubrir pues a los pulmones, y se va a continuar con la pleura parietal, lo que lo que se va a unir a la altura del hilio pulmonar. Y recordemos que dentro del espacio pleural que va a ser este hueco que por lo regular solo contiene unas cuantas gotas de líquido seroso, pues va a ser el actor principal en este tipo de enfermedades, dado que aquí puede aumentar cuando entre líquido, sangre, pus o líquido linfático o aire, que todas estas características lo describen distintas clasificaciones de enfermedades, como un hidrotórax, como un neumotórax, que más adelante vamos a hablar. Aquí la formación y resorción de líquidos dentro de este espacio pleural, pues va a cumplir con las ecuaciones de Starling, además de que pues va a existir una permeabilidad de la membrana pleural. Y en condiciones normales, recordemos que hay un equilibrio en que no va a favorecer ni la pérdida ni la ganancia de líquido en este espacio. En general, aquí el líquido pleural va a contener poca proteína, hablamos de menos de 100 miligramos sobre decilitro, y la reabsorción del líquido pleural va a depender del drenaje linfático. Por lo tanto, pues es posible que se acumulen cantidades anómalas de líquido pleural, pues cuando, por ejemplo, exista, no sé, un aumento en la presión hidrostática, como en el caso de la insuficiencia cardíaca, o exista un aumento en la permeabilidad capilar, no sé, como por ejemplo en una enfermedad inflamatoria o neoplásica, e igual que exista una presión osmótica coloidal disminuida, ¿no? Bien, vamos a iniciar ahora sí con el derrame pleural.
Bueno, el derrame pleural se va a definir como el exceso de acumulación de líquido en el espacio pleural. Aquí los derrames pleurales, por lo general, se van a detectar mediante imágenes de tórax, radiografías o una TC. Las ecografías también de tórax van a ser importantes porque nos pueden llegar a guiar pues, a procedimientos de toracocentesis en algunos casos. Y bueno, las dos clases principales que van a clasificar a los derrames pleurales van a ser los trasudados y los exudados, que más adelantito les voy a explicar. Dentro de la epidemiología del derrame pleural, pues va a ser la prevalencia que va a tener esta enfermedad. Hablamos que es aproximadamente de 414 casos en 100,000 habitantes. O sea, es muy poca la prevalencia. Sin embargo, eso no quiere decir que estamos exentos a que pueda presentar un derrame pleural alguno de nuestros pacientes. Hablamos que la causa más frecuente va a ser la insuficiencia cardíaca, pero es la más frecuente, pero si lo clasificamos en el lado de los exudados, la etiología maligna, paraneumónica, la tuberculosa o la idiopática van a ser las más frecuentes que se van a presentar en este tipo de enfermedad. Ok, los factores de riesgo. Bueno, hablamos que uno de los principales factores de riesgo van a ser las enfermedades pulmonares y cardiovasculares. Hablamos que la insuficiencia cardíaca congestiva va a ser una de las causas más comunes, ya que la presión elevada en las venas pulmonares pues puede hacer que el líquido se acumule en el espacio pleural. También la neumonía va a ser una de las infecciones pulmonares que puedan provocar este tipo de inflamaciones e infecciones en la pleura, lo que pueda resultar pues en un derrame pleural. De igual forma, un cáncer de pulmón o metástasis pulmonares también puede llegar a invadir pues las membranas pleurales o bloquear los vasos sanguíneos, lo que va a provocar pues el fácil acceso a la acumulación de líquido. Por otro lado, otro factor de riesgo van a ser las infecciones y las condiciones inflamatorias. Hablamos que la tuberculosis va a ser una infección pulmonar crónica que puede afectar la pleura y llevar a un derrame pleural. También infecciones virales o bacterianas que a menudo causan una pleuritis o una inflamación en la pleura pueden derivar a un derrame pleural, que más adelante, adelanto un poquito, en la enfermedad de pleuritis va a estar muy relacionada con el derrame, dado que es una consecuencia de un mal manejo o de un mal tratamiento que nos puede derivar a un derrame pleural. También la artritis reumatoide, en este caso, también está muy asemejada a que como es una enfermedad autoinmune, pueda llegar a afectar a membranas pleurales, provocando pues una inflamación y una acumulación de líquido, provocándonos un edema pleural. Los trastornos renales y hepáticos también, como en el caso del síndrome nefrótico, donde va a existir una pérdida excesiva de proteínas en la orina que pueda llevar pues a un desequilibrio de líquidos en el cuerpo, resultando pues igual a un derrame pleural. La cirrosis hepática, igual, este daño hepático pues puede causar la acumulación de líquido en el abdomen o provocando una citis, lo que puede extenderse hacia la pleura. Igual, la insuficiencia renal pues puede contribuir a la acumulación de líquido en el cuerpo, lo que llega a tener un riesgo a un derrame pleural. También hablamos que el trauma, las cirugías, principalmente traumas torácicos, traumatismos torácicos como un golpe en el pecho, una fractura de costillas o una perforación pulmonar pueden causar pues la fuga de líquido hacia el espacio pleural. Y en caso de las cirugías torácicas, pues procedimientos quirúrgicos en donde el pecho pueda tener una acumulación de líquido en el espacio pleural como parte de un proceso de recuperación, pues puede provocarnos igual un derrame. Igual los cánceres, principalmente los primarios o metastásicos, pueden invadir a la pleura, lo que puede aumentar pues el riesgo de presentar un derrame pleural.
Y por último, los factores que estén relacionados con el estilo de vida del paciente. Hablamos que fumar, bueno, el tabaquismo en general va a ser un factor de riesgo para muchas enfermedades pulmonares, incluido un cáncer, pero pues en este caso puede igual aumentar una probabilidad de provocar un derrame pleural. Ok, dentro de la etiología de los derrames pleurales, lo vamos a clasificar. Van a estar, vamos a clasificarlos en trasudados y exudados. Los trasudados van a ser causados por influencias sistémicas en la formación o reabsorción del líquido pleural, donde las principales causas pues, puede ser una insuficiencia cardíaca ventricular izquierda, una cirrosis y un síndrome nefrótico, mientras que los exudados van a ser causados por influencias locales en la formación y reabsorción del líquido pleural. Hablamos que las principales causas pues van a ser una neumonía bacteriana, malignidad en alguna enfermedad, malignidad, una infección viral y hasta una embolia pulmonar. La diferencia es que una va a estar influenciada en el transudado va a estar influenciada por algo sistémico, mientras que el exudado va a ser una influencia local, o sea, una enfermedad que ya está presente en el organismo, en el organismo. Aquí les muestro igual otras tablitas en las que podemos ver otros ejemplos de derrames pleurales transudativos, en este caso la cirrosis, igual lo que nos puede provocar más bien un derrame pleural transudativo, al igual que un derrame pleural exudativo, como por ejemplo una neoplasia o infecciones, ya sean micóticas, bacterianas, virales, etcétera. Vamos a iniciar con la fisiopatología. Bueno, hablamos que la acumulación anómala del líquido pleural se va a deber a uno o más de los siguientes mecanismos. El primero va a ser el aumento en la presión hidrostática en la vasculatura pulmonar. Hablamos que puede existir una insuficiencia cardíaca congestiva o hasta una estenosis mitral. Otro mecanismo puede ser la reducción de la presión oncótica coloidal en los vasos, ya sea provocando una hipoproteinemia. También va a existir un aumento en la permeabilidad capilar por la inflamación, ya sea por una neumonía o por una sepsis, que esto nos haga que exista un aumento en la permeabilidad. También que exista una baja en la presión intrapleural como una telectasia. Otro mecanismo pues va a ser la disminución del drenaje linfático, al igual que pues existe un desplazamiento transdiafragmático del líquido abdominal a través de los linfáticos o defectos físicos como una citis. Y la ruptura o por último, una ruptura de la estructura vascular o linfática como una lesión traumática. Dentro del cuadro clínico en el derrame pleural, pues hablamos que el dolor va a ser agudo y va a ser característico y va a empeorar con los movimientos respiratorios, lo cual a menudo pues va a inhibir la inspiración. Aquí el dolor pleural va a estar mediado por los nervios intercostales somáticos de la pared torácica y por el nervio frénico, los cuales pues van a provocar que exista un dolor en la pared torácica o dorsalgia y existe un dolor referido al hombro respectivamente. La tos va a ser el principal síntoma, donde la tos puede ser causada pues por una irritación de las vías respiratorias y la inflamación de la pleura o la compresión del pulmón por el líquido acumulado. Hablamos que la tos tiende a ser seca, aunque en algunos casos también puede ser productiva, dependiendo de la causa subyacente, como en el caso de las infecciones. La tos también puede estar presente con esputo o hemoptisis en casos de infecciones o en caso del cáncer. Y un ejemplo de ello pues sería en la neumonía o en la tuberculosis o, es- eh, o esputo e incluso sangre, ¿ok?
También la presión en el pecho va a ser otro signo que va a ser la acumulación, va a ser dado por la acumulación de líquido en el espacio pleural, que pueda causarnos una sensación de presión o plenitud en el pecho, lo que nos dificulte la respiración normal. Hablamos que esto puede ocurrir en derrames de tamaño moderado a grande. Por otro lado, tenemos a la hipoxemia, que va a ser va a ser por causa de un derrame pleural grande y que puede afectar significativamente pues la capacidad de los pulmones para intercambiar pues oxígeno, lo que pueda provocar niveles bajos de oxígeno en la sangre. Em, Vamos a también a encontrar que en estos pacientes puede haber cianosis o mareos o confusión o hasta un desmayo en caso muy grave, dado por la disminución del oxígeno. Los estertores o los ruidos respiratorios anormales, pues van a ser en algunos casos. Aquí los sonidos respiratorios anormales, como en este caso los estertores, van a poder ser escuchados disminuidos debido a la acumulación de líquido en la pleura. Aquí los estertores van a ser más comunes en casos de un derrame pleural pequeño o de rápido desarrollo. Bien, dentro de los síndromes pleurales vamos a encontrar que en el derrame pleural, pues recordemos, lo vamos a definir como la acumulación de líquido en el espacio pleural. Un ejemplo van a ser las neoplasias, la insuficiencia cardíaca izquierda, la cirrosis hepática y el síndrome nefrótico. Dentro de la inspección, nosotros vamos a notar que existe una disminución en la movilidad y un hemitórax dilatado o abombado. Dentro de la palpación va a existir una disminución en las vibraciones vocales y por parte de la percusión pues lo vamos a notar mate o submate. Y dentro de la auscultación pues vamos a escuchar ruidos respiratorios abolidos o solamente disminuidos en la región basal. Vamos a encontrar también un soplo pleural y una pectirología áfona. Y aquí tenemos una imagen a comparación de un neumotórax, que más adelante les voy a explicar los síndromes pleurales del neumotórax, pero aquí podemos ver cómo está la acumulación de líquido directamente en la imagen a comparación de un neumotórax que va a ser el, ¿cómo se llama? Sí, como que la fracción más diseminada, por decirlo así. Bien, dentro de los estudios complementarios que nosotros vamos a solicitar cuando sospechemos de un derrame pleural, em, sí, ok. Vamos a solicitar estudios complementarios como es la radiografía de tórax, que va a ser el primer estudio de imagen que se va a realizar cuando se sospeche, pues, igual, ¿no? Cuando también se puede llegar a sospechar como diagnóstico diferencial a un hemotórax, pero es importante pues la radiografía. De hecho, van a notar que la radiografía va a ser primordial en todas estas enfermedades como uno de los estudios complementarios de base. En la radiografía, pues vamos a encontrar que puede existir un desplazamiento del mediastino, también una opacidad en el lado afectado. También podemos encontrar perdón, en la radiografía podemos encontrar que pues sí existe presencia de líquido en el espacio pleural. También en la ecografía torácica pues vamos a evaluar la cantidad de líquido y vamos a guiar a procedimientos como la toracocentesis. También la TC o tomografía computarizada nos va a ayudar a evaluar pues más a detalle la extensión y la causa de este derrame pleural. En la toracocentesis pues nos va a ayudar a analizar el líquido pleural y confirmar el diagnóstico. El análisis de sangre pues, nos va a ayudar a evaluar la gravedad de la anemia, la coagulación y algunos otros aspectos generales pues, de la salud de nuestro paciente. Dentro del análisis bioquímico del líquido pleural, nos va a ayudar a confirmar pues, la naturaleza quilosa, si existiera presencia de quilo en este caso, mediante triglicéridos elevados y las células linfáticas. Y pues hablamos que igual que en la broncoscopía, pues nos va a ayudar en casos donde sospechemos pues, de una fuente de sangrado en las vías respiratorias. Para llegar a un diagnóstico por derrame pleural, en el caso de los exudados, pues se van a cumplir al menos uno de los siguientes tres criterios.
Uno, un índice alto en el líquido pleural y con una proteína sérica mayor a 0,5. También un lactato deshidrogenasa o LDH mayor a 2/3 del límite superior normal de laboratorio por LDH sérico y también con una relación pleural de mayor al 0,6. Hablamos que realmente los derrames transudativos, por lo general, no van a cumplir ninguno de estos criterios. Sin embargo, van a identificar erróneamente pues alrededor del 25% de los trasudados como un exudado. Entonces, para los derrames exudativos, el líquido pleural también debe analizarse para un pH, glucosa, reencuentro de leucocitos, con estudios diferenciales, microbiológicos y citológicos. Entonces, tenemos que si estamos frente a un derrame pleural, debemos de realizar una toracocentesis diagnóstica donde vamos a cuantificar las proteínas y la LDH del líquido pleural, donde si existe alguno de los criterios que les había mencionado, proteínas mayores a 0,5 o LDH en suero mayor a 0,6 o LDH mayor a 2/3 del límite sérico normal, si sí hay presencia de alguno de estos tres criterios, vamos a clasificarlo como exudado. Entonces, vamos a solicitar una medida de la glucosa, una citología, un recuento diferencial de células, un cultivo, igual marcadores tuberculosos, donde nos puede llevar que si encontramos glucosa mayor a 60 miligramos sobre decilitro, pues se pueda considerar una enfermedad adyacente, ya sea un cáncer, una infección bacteriana o una pleuritis reumatoide. Si no tenemos ningún diagnóstico previo, vamos a considerar pues que una embolia pulmonar, en este caso pueda estar presente, se va a solicitar una CT en espiral o exploración pulmonar. Si sí encontramos algo, pues vamos a dar tratamiento directo y si no, pues nos vamos a un marcador tuberculoso. Si encontramos positivo este marcador tuberculoso, vamos a dar tratamiento directo contra em, TB y si no, pues vamos a ver un mejoramiento de síntomas. Y sí, pues solamente se va a llevar por observación y si no, se va a considerar pues la toracoscopía o la biopsia pleural guiada por imagen. Y en el caso de que no presente ninguno más bien, si no presenta sí, ninguno de estos tres criterios, pues lo vamos a considerar como transudado y solamente vamos a dar un tratamiento, ya sea para la enfermedad adyacente relacionada a este tipo de derrames pleurales. Bien, dentro de estos derrames pleurales vamos a hablar sobre los cuatro más importantes, ¿ok? El hidrotórax, el hemotórax, el empiema torácico y el quilotórax. Vamos a iniciar con el hidrotórax. Este va a ser un tipo específico de derrame pleural transudativo, donde el líquido acumulado en el espacio pleural va a ser predominantemente líquido claro y acuoso, que es similar al agua. No en un 100% va a ser agua, pero es similar al agua. El tratamiento em, El tratamiento en derrames va a ser estrictamente paliativo, dado que la mayoría de los pacientes pues va a morir en 3 a 6 meses después de que desarrollen un derrame maligno y el diagnóstico y el tratamiento inmediato pues van a ser fundamentales en este caso. Los objetivos del tratamiento van a ser la reexpansión pulmonar y la sínfisis pleural, donde la manera más rápida de alcanzarlos pues va a ser mediante la colocación de una sonda torácica de 20 a 28 de diámetro y un tubo cerrado para un drenaje por 24 o 48 horas. Por lo general, va a haber de inicio se va a permitir que se drene no más de un litro de líquido y después se deje que fluya de 200 a 250 mililitros cada 1 a 2 horas hasta que se drene por completo aquí el derrame. Con este control del drenaje, pues se va a evitar la reexpansión del edema pulmonar, que llegue a una complicación que va a ser poco frecuente, pero que evitemos a una complicación. Y una vez lograda, pues la expansión de los pulmones, se debe realizar una pleurodesis con un agente adecuado antes de que se formen las loculaciones. También
En el pasado utilizaban diversos agentes químicos, radioactivos e infecciosos con distintos grados, pues, de un buen resultado, pero con mayor frecuencia se empleaba el talco al 87 o 100% en una insuflación y de un 83 a un 100% en la aspiración, o la doxiciclina en su caso. Sin embargo, ¿cómo se llama? Sin embargo, pues actualmente es como que no es, el talco ya no es lo más utilizado, sino la doxaciclina. Y bueno, las principales complicaciones después de una pleurodesis van a ser un neumotórax o un hidrotórax loculado, va a haber presencia de fiebre o en un caso de un empiema o en síndrome de insuficiencia respiratoria. Y los problemas van a ser poco frecuentes y la mayoría de los pacientes pues se les puede retirar la sonda después de las 48 o 72 horas siguientes de la pleurodesis, en este caso con talco. Aquí tenemos una imagen en la que vamos a notar cómo está la presencia de este líquido. En este caso ya está em, ¿cómo se llama? Unilateral, la presencia de líquido, en este caso igual solamente por una porción de la pleura va a estar contenida de este líquido. Igual aquí vamos del lado cómo se ve la presencia de líquido. Bien, el hemotórax va a ser un derrame de sangre al espacio intrapleural que va a ser a causa de un traumatismo, una cirugía o procedimientos diagnósticos y terapéuticos o neoplasias o un infarto pulmonar o infecciones como este en el caso de la tuberculosis. De manera general, la mayoría de las veces se puede tratar en los hemotórax con un drenaje cerrado con una sonda de calibre grande de 28-36, sobre todo porque el cuerpo va a reabsorber con facilidad pequeñas cantidades de sangre. eh, Esto es en casos de que ocupen menos de un tercio del hemitórax. Sin embargo, cuando se forme un coágulo sanguíneo, es importante que se ocupe más de un tercio o sea, que ocupe más bien más de un tercio del hemitórax o se desarrolla una infección secundaria, pues aquí hay que tomar otras medidas para impedir que se forme un empiema o un fibrotórax que pueda llegar a afectar pues los pulmones. Hoy se puede tratar con procedimientos de BATS, en donde la mayoría de los hemotórax pues van a requerir más que un simple drenaje con una sonda y rara vez pues se necesita una toracotomía abierta para una descorticación y una evacuación completa. Igual, aquí vemos como en el hemotórax, pues tenemos la presencia, en este caso de sangre, donde vemos que va a ocupar solamente en el grado 1 un tercio del total, como es en este caso. En el grado 2 ya 2/3 de ocupación vamos a tener presentes y en el grado 3 pues ya vamos a ocupar la totalidad del lado afectado. En este caso, como en la imagen, igual acá como en la imagen, que ya va a estar la presencia de este líquido. El quilotórax, por otro lado, va a ser la acumulación de líquido en el espacio pleural y va a ser a causa de procedimientos quirúrgicos, en particular por operaciones cardiotorácicas y esofágicas. El tratamiento va a ser igual, similar al derrame pleural maligno y se va a instituir con drenaje cerrado por sondas, se va aquí a reexpandir por completo el pulmón y se va a iniciar pues una dieta baja en grasas. En algunos casos, la hiperalimentación por vía y B nos puede ayudar a mejorar la condición del paciente. Y pues en este caso, las pruebas fundamentales va a ser el uso de la somatostatina para disminuir el gasto de los derrames del kilo, perdón, los cuales, pues irritantes del kilo pueden promover la pleurodesis y en la mitad de los casos, pues una fuga se detiene de manera espontánea. Si el derrame de kilo continúa por más de 7 días o persiste un derrame importante, incluso por periodos muy cortos, se debe considerar una cirugía, dado que los pacientes sufrirían una desnutrición en muy poco tiempo debido a la gran pérdida de proteínas que van a sufrir. Que sufren y por lo general gracias a técnicas de la toracoscopía con asistencia de video rara vez se requiere pues una toracotomía abierta.
Y bueno, el acceso estándar va a ser por el lado derecho del tórax, donde es posible identificar el conducto torácico al salir debajo del diafragma y por lo general todo lo que necesita es ligar los tejidos en esta. Aquí encontramos una radiografía característica de un recién nacido con quilotórax, donde tenemos la presencia del quilo, o sea, es muy notorio. Esto fue lo que se drenó en este caso, que va a ser un líquido acuoso, amarillento o lechoso. Igual, aquí vemos otra radiografía donde vamos a encontrar en la opacidad el líquido con el líquido. Igual aquí notamos que aquí la evolución del paciente, o sea, así llegó el paciente y así terminó, pues gracias al drenaje que se le pudo colocar con la sonda. Por otro lado, tenemos al empiema torácico. El empiema torácico o piotórax va a ser la acumulación de pus dentro de la cavidad pleural que va a desarrollar un empiema en una persona con una enfermedad pulmonar supurativa subyacente. Los principales microorganismos causantes de este empiema torácico, pues vamos a tener el Staphylococcus, en un 92% en niños menores de 2 años de edad, a la Escherichia coli y a las Pseudomonas en un 66%, la Klebsiella pneumoniae, al Proteus, al Enterobacter aerógenes y a la Salmonella como los principales microorganismos causantes de un empiema torácico. También vamos a tener a la familia de los hongos como un Aspergillus, o coccidioides y mitis, también los Blastomyces. También en la familia de los parásitos vamos a tener al Entamoeba histolítica. Y bueno, hablamos que principalmente el tratamiento del empiema pues va a ser el control de la infección. Vamos a extraer el material purulento con una obliteración y esterilización del espacio pleural, igual a una reexpansión del pulmón y eliminar el proceso patológico subyacente. Hablamos que cuando la enfermedad está avanzada o es crónica, pues vamos a requerir ya de una toracotomía con descorticación para extirpar el empiema intacto, si es posible. Y igual se van a obtener mejores resultados en esta técnica cuando el pulmón subyacente es del todo normal y nada más se reexpande por completo. Y bueno, con frecuencia en el caso de los empiemas se van a desarrollar después pues, de una resección de pulmón que resultan ya muy difíciles de tratar. Dentro de esta tablita, pues hablamos de la clasificación del empiema, donde se va a clasificar al empiema en 3 fases según su evolución natural, ya sea por una fase exudativa aguda, fibrinopurulenta u organizativa crónica. Este cuadro va a comparar las 3 fases de este proceso pleural, ayudándonos pues a visualizar cómo la inflamación y la respuesta del cuerpo van a progresar desde una fase aguda hasta una crónica con complicaciones en la función pulmonar, donde hablamos que en la fase exudativa aguda, pues va a iniciar como una respuesta inflamatoria con la secreción de un líquido pleural estéril. No van a existir cambios significativos en los niveles de la glucosa, pH ni LDH, pero la pleura va a ser móvil y no existe un dispositivo de fibrina. Va a ser inmediato en los primeros días de la enfermedad. En la fase fibrinopurulenta, pues hablamos que va a iniciar a los 2 o 7 días después de una inflamación intensa, donde va a estar resultando un aumento en la turbidez del líquido pleural, un mayor conteo de leucocitos y una disminución de la glucosa, igual que el pH. Se va a depositar en este caso la fibrina, lo que va a limitar la movilidad pleural y la expansión pulmonar. Y en la fase organizativa crónica, pues hablamos que de 7 a 28 días después del inicio, pues los depósitos de la fibrina se van a originar, llevando a una formación de tejido cicatricial, perdón. Aquí los niveles de glucosa van a estar bajos considerablemente y el pH se vuelve, perdón, más ácido. El pulmón se vuelve severamente inmovilizado y la función pulmonar se ve gravemente afectada.
Y pues pacientes con un empiema crónico, en este caso, que esté maltratado, pues pueden sufrir una erosión a través de la pared torácica. Tenemos aquí cómo vamos a poder abordar, en este caso, un derrame pleural. Vamos a ver que hay presencia de líquido, pues nos vamos a una toracocentesis para analizar si es un líquido claro o acuoso, nos va a dar si es claro o acuoso, si es positivo en el cultivo o una tinción de Ingram, pues nos vamos a una toracocentesis o una sonda torácica para drenar el líquido directamente. Si nos da un resultado negativo en el cultivo o en las tinciones de Gram, pues hablamos que va a existir, si existe un pH menor a 7, una glucosa menor a 40 miligramos sobre decilitro y una LDH mayor a 1000 unidades, pues vamos igual a retomar una toracocentesis o una sonda torácica para drenar el líquido. Igual, si tenemos un pH mayor a 7,2 o una glucosa mayor a 6 miligramos sobre decilitro, repetir la toracocentesis si está indicado. Si encontramos que nuestro líquido a través de la toracocentesis es pus, pues vamos a colocar una sonda torácica, vamos a cambiar el drenaje a abierto y vamos a hacer una sinografía por una cavidad pequeña, sin cavidad o con una cavidad grande, y dependiendo de qué tipo de cavidad nosotros vamos a ocupar, es el procedimiento que vamos a realizar. Medidas preventivas para para los derrames pleurales, pues recordemos que se van a centrar en la prevención y manejo adecuado de enfermedades y las condiciones subyacentes que puedan causar pues una acumulación de líquido en este espacio pleural. No siempre es posible prevenir un derrame pleural, sobre todo cuando es consecuencia de enfermedades graves o condiciones no evitables. Pero sí existen estrategias que puedan reducir pues el riesgo de la aparición. La prevención y el control de las enfermedades, como lo habíamos dicho, van a ser importantes. Hablamos de prevención de enfermedades pulmonares e infecciones respiratorias. La vacunación también es muy importante, pues nos va a ayudar contra la neumonía en algunos casos o la influenza. El monitoreo de enfermedades autoinmunes y el tratamiento adecuado también es importante, al igual que la detección precoz de cáncer y otras enfermedades pulmonares. También dejar de fumar y evitar la exposición a contaminantes nos puede ayudar a reducir la probabilidad de presentar un derrame pleural. Y el uso de la protección y medidas de seguridad para evitar traumatismos torácicos, principalmente en accidentes automovilísticos. Bien, pasamos a la siguiente enfermedad, que son los neumotórax. Los neumotórax vamos a definirlos como, se van a definir como una acumulación de aire o gas en el espacio pleural, en el área entre la pleura y la pleura visceral y la pleura parietal. Esta acumulación de aire va a provocar que el pulmón colapse parcial o completamente, lo que dificulte pues la respiración. Hablamos que aquí va a existir una pequeña lesión en los pulmones que va a permitir que el aire se escape al espacio pleural, aquí al espacio pleural, y pues esto provoque un colapso total o parcial, como les había comentado, del pulmón afectado. Dentro de la etiología, los neumotórax se van a clasificar en espontáneo, traumáticos o iatrogénicos. Y pues de cada uno vamos a hablar. El neumotórax espontáneo va a ser un tipo de neumotórax. em, Va a ser un tipo de neumotórax que va a ocurrirse en un trauma externo o una causa evidente. Es decir, va a ser una lesión o intervención directa en el tórax. Las principales causas, pues se va a producir cuando una burbuja de aire o bulla o una pequeña lesión en los pulmones se rompe, lo que permite que el aire se escape al espacio pleural. Esto va a generar que exista un colapso parcial o total del pulmón afectado y va a variar según los síntomas y la condición del paciente. Aquí el grado de colapso y la causa y el cálculo de las probabilidades de recurrencia, pues es cómo se va a tratar pues al neumotórax, ¿verdad?
Dentro de la epidemiología y los factores de riesgo, pues va a ser característico que se va a desarrollar en varones asténicos, con una relación varones-mujeres de 6:1, donde principalmente va a predominar entre los 16 a 24 años de edad, con muchos antecedentes también de tabaquismo. O sea, no nada más que sean varones ni que sean jóvenes de 16 a 24 años, sino que también antecedentes de tabaquismo pueden ser, pueden dar em, pie a que se pueda provocar un neumotórax espontáneo. Se desconoce la incidencia real, ya que hasta en un 20% de los pacientes van a permanecer asintomáticos y no se busca una atención médica. La clasificación del neumotórax espontáneo, pues lo vamos a clasificar como primario o secundario, donde en el primario va a ocurrir en individuos aparentemente sanos, sin enfermedades pulmonares preexistentes, va a estar relacionado con la ruptura de pequeñas bolsas de aire, como las plebs o las bullas, especialmente en personas jóvenes y delgadas, y en la clasificación secundaria, pues va a suceder en personas con enfermedades pulmonares subyacentes, como es el EPOC, el asma, la fibrosis quística, o infecciones pulmonares, e igual en las linfomatosis. Dentro de la fisiopatología, pues vamos a encontrar que uno, pues a través de la ruptura de las bullas o áreas débiles del pulmón, pues va a ser la causa principal de la fuga del aire hacia el espacio pleural, donde va a existir una acumulación de aire en el espacio pleural, provocando el colapso parcial o total del pulmón. Vamos a hablar que existe una alteración, pues, de la mecánica respiratoria, donde va a haber una disminución de la capacidad pulmonar y de la oxigenación. En casos muy graves de neumotórax a tensión, pues va a existir un aumento en la presión intrapleural que pueda comprometer pues al corazón y en este caso también a los vasos sanguíneos. La reabsorción del aire en casos leves va a ser necesario la intervención para drenar el aire si hubiera ya un caso muy grave. El cuadro clínico de un neumotórax espontáneo pues va a ser principalmente el dolor torácico, la disnea, la tos, la diaforesis, la cianosis, va a existir una debilidad y una taquicardia. Los estudios complementarios, vamos a iniciar con un análisis de sangre, principalmente una gasometría para ver los gases en sangre arterial. Un electrocardiograma pues va a ser importante para ver las desviaciones axiales que tenga este tipo de neumotórax. Y una radiografía de tórax va a ser importante para ver qué tan afectado está los pulmones, y un ACT para distinguir pues entre un neumotórax y una ampolla, si es un neumotórax o una ampolla grande. El tratamiento en este caso pues va a variar según los síntomas y la condición del paciente, el grado de colapso y la causa y el cálculo de las probabilidades de la recurrencia. En un neumotórax pequeño que va a ser menor al 20-25%, van a ser estables y asintomáticos, lo que solamente se puede tratar pues con vigilancia. La pleurodesis, en este caso con tetraciclina, pues va a ayudarnos a disminuir las recurrencias del neumotórax. Como se ve en la imagen, pues se va a colocar a través de una sonda un tubo donde se va a colocar la tetraciclina para que se pueda escapar, en este caso, el aire o el líquido en ¿cómo se llama? En el área pleural. Las medidas preventivas, pues va a ser principalmente dejar de fumar, evitar el tabaquismo. Em, Evitar el tabaquismo es uno de principal. También otra de las medidas preventivas va a ser controlar las enfermedades pulmonares subyacentes, igual evitar cambios bruscos de la presión y evitar la exposición a sustancias tóxicas o irritantes. Dentro del el siguiente va a ser el neumotórax traumático. Hablamos que aquí va a existir una entrada de aire al espacio pleural debido a una lesión directa en los pulmones, donde las vías respiratorias o la pared torácica va a hacer que, más bien, van a ser lo que va a provocar el colapso parcial o total del pulmón afectado.
afectado. Las principales causas, pues va a ser un trauma confuso, contuso, perdón, donde como ejemplo van a ser los accidentes de tráfico, las caídas o los golpes en el tórax. También el trauma penetrante, como son las heridas por arma blanca o por arma de fuego, que van a perforar la pared torácica y los pulmones. También las intervenciones quirúrgicas como procedimientos torácicos que involucren pues a la pleura o al pulmón, como es en el caso de la colocación de un tubo torácico o una biopsia pulmonar. La fractura de las costillas también puede perforar el pulmón y causar pues una fuga de aire al espacio pleural. Dentro de la epidemiología, pues hablamos que el neumotórax traumático va a ser una de las principales complicaciones de los traumatismos torácicos. Se va a estimar que afecta aproximadamente del 10 al 20% de los pacientes con un trauma torácico significativo, que se va a clasificar en donde se va a clasificar como un neumotórax abierto o cerrado, que van a ser los principales o los más comunes dentro de este tipo de neumotórax. Igual que el neumotórax a tensión, que va a ser una forma más grave y potencialmente mortal, que va a ocurrir solamente en 2 al 3% de los traumatismos pues, torácicos. Dentro de los factores de riesgo, pues va a afectar principalmente a adultos jóvenes entre los 20 y 40 años. Principalmente va a predominar en el sexo a los hombres, pues son más propensos a sufrir un neumotórax traumático por los accidentes automovilísticos. Pacientes mayores debido a las caídas o accidentes domésticas. Igual, los tipos de lesiones, pues ya sean por lesiones torácicas contusas y penetrantes, como en el caso aquí de la imagen, en el que reciben un impacto, no sé, del volante, pues eso nos puede provocar un neumotórax. E igual procedimientos invasivos como la colocación del tubo torácico, las biopsias pulmonares o una cirugía torácica. Dentro de la fisiopatología de un neumotórax traumático, pues va a haber una entrada de aire al espacio pleural, donde el trauma puede causar una perforación o un desgarramiento en la pleura parietal o en la pleura visceral, y en esta lesión esta lesión más bien permite la entrada proveniente del pulmón o del ambiente entre el espacio pleural. Va a haber un tipo de trauma que va a ser el cerrado, que es cuando existe una presión externa en el tórax que pueda causar una fractura de costillas, luego perfore pues a la pleura o al pulmón y permita la entrada del aire. En el caso del trauma abierto, aquí el aire puede entrar directamente en el espacio pleural a través de la herida o la pared torácica. Y en el colapso pulmonar, pues aquí el aire va a entrar al espacio pleural, se va a acumular, va a aumentar la presión dentro de este espacio y va a impedir la expansión normal del pulmón durante la inspiración, lo que conduzca a un colapso parcial o total. Y por último, el desajuste de la ventilación perfusión. Hablamos que dentro de este tipo de neumotórax, la cantidad de tejido pulmonar funcional va a reducirse, dado por reducirse en la respiración, y como resultado, pues nos va a dar a una disminución en la ventilación alveolar, lo que nos va a generar un desajuste entre la ventilación y la perfusión. El neumotórax traumático se va a clasificar, como lo habíamos dicho, en cerrado, abierto, a tensión o bilateral. El neumotórax cerrado es cuando el aire va a entrar al espacio pleural sin una lesión visible en la pared torácica. Aquí no va a haber comunicación con el ambiente externo, como se muestra aquí en la imagen. Solamente va a estar directo y va a estar el aire dentro del espacio pleural. En el abierto va a existir una lesión penetrante en la pared torácica, permitiendo pues la entrada del aire del ambiente exterior al espacio pleural, donde el aire puede entrar y salir a través de la herida, como es en la imagen. O sea, puede entrar y salir y no nada más se condensa ahí solito. Y en el neumotórax de tensión, pues hablamos que es una forma más grave de neumotórax, donde el aire va a entrar pues en el espacio pleural, pero no puede escapar. Hablamos que se va a acumular, pero solamente se queda en la misma, en el mismo espacio pleural, o sea, no sale ni como en el abierto que sí puede entrar y salir el aire. Y el neumotórax bilateral, por otro lado, pues va a ocurrir cuando ambos pulmones se van a ver afectados por el neumotórax, lo que pueda ser consecuencia de un trauma pues muy grave. En este caso, pues ya vemos
que está parcialmente dañado y solamente aquí en las flechitas se ve cómo el aire quiere ir al exterior. El cuadro clínico, en este caso de un neumotórax traumático, va a ser la disnea, la tos, el dolor torácico, la taquipnea, la hipoexpansión torácica, la hipoxia, presencia de estertores y síntomas de shock hemorrágico. Y por otro lado, vamos a tener en los estudios complementarios, pues una radiografía de tórax, una TC, una ecografía torácica, una punción o toracocentesis, que es la colocación, pues, de una sonda para poder drenar ya sea líquido o aire, en este caso. Una gasometría también va a ser importante y un electrocardiograma. El tratamiento en este caso para un neumotórax traumático pues va a depender de la gravedad y el tipo del neumotórax al que nos estemos enfrentando, pero va a incluir medidas como una descompresión con aguja en caso de un neumotórax a tensión o también un drenaje pleural, ya sea con un tubo torácico que va a evacuar el aire al espacio pleural. Igual intervenciones quirúrgicas como en el caso del neumotórax pues abierto y un soporte respiratorio como en la ventilación mecánica, si la insuficiencia respiratoria pues va a ser severa. El neumotórax iatrogénico va a ser un tipo de neumotórax que se produce como resultado pues de un procedimiento médico o una intervención quirúrgica, donde el término iatrogénico va a provenir del griego iatros, que significa médico, y genes, que es causado por, lo que nos da a entender que es una condición generada como consecuencia de una acción médica. Las principales causas, pues puede ser una biopsia pulmonar, la colocación de un catéter central, la ventilación mecánica, un procedimiento quirúrgico torácico o un trauma durante la intubación endotraqueal. Los estudios complementarios, en este caso, pues va a ser una radiografía de tórax como primera línea, va a ser útil para la detección inicial, como es en el caso de todo tipo de enfermedades pleurales, como lo hemos visto. La tomografía computarizada o TC, pues de alta sensibilidad nos va a ayudar a detectar pues pequeños neumotórax o aquellos que no son visibles en la radiografía. Igual el ultrasonido torácico va a ser útil en este caso para situaciones de emergencia, especialmente cuando pues el paciente no pueda someterse a otros estudios y pues el ultrasonido va a ser nuestra opción más idónea. Los gases arteriales también para evaluar la función respiratoria, especialmente si existe insuficiencia pues respiratoria, y una broncoscopía que va a ser útil en casos donde exista duda sobre el daño hacia las vías respiratorias, ¿verdad? Dentro del cuadro clínico hablamos que vamos a tener el dolor torácico, que va a ser uno de los síntomas más comunes y suele ser agudo, punzante y localizado en el área del tórax donde se produjo la lesión. En algunos casos, pues el dolor se puede irradiar hacia los hombros o hacia la espalda. La disnea también va a ser otro síntoma frecuente, que puede ser leve o grave, dependiendo pues de la extensión del neumotórax. Si el neumotórax es grande, pues puede haber una dificultad respiratoria significativa debido al colapso parcial o total del pulmón afectado. La taquipnea va a ser común igual, dado que el cuerpo pues, va a intentar compensar la disminución de la capacidad respiratoria y el aumento de la oxigenación, dándonos que la frecuencia respiratoria pues, pueda estar aumentada y pueda tratarse de mantener los niveles adecuados de oxígeno en la sangre. La cianosis también, en casos de neumotórax grande o en los que hay hipoxia severa, pues puede aparecer la cianosis, especialmente en los labios y las extremidades, indicando que la cantidad de oxígeno en la sangre pues es insuficiente. También la asimetría en la expansión torácica, pues se puede notar el lado afectado del tórax que no se expande adecuadamente durante la inspiración, ya que pues aquí en este caso pues el pulmón va a estar parcial o completamente colapsado. Y esto va a ser evidente durante la inspección. También la ausencia de los ruidos respiratorios, sobre todo en la auscultación pulmonar, pues puede haber una disminución o ausencia de los ruidos respiratorios en el lado afectado.
pues debido a que el aire en el espacio pleural impide el desplazamiento de la pleura visceral y parietal, reduciendo pues la transmisión de los sonidos respiratorios. Dentro del tratamiento, hablamos que el tratamiento del neumotórax diatrogénico pues va a depender del tamaño, los síntomas y la gravedad de la afección, donde vamos a observar que el neumotórax, si el neumotórax es pequeño y el paciente está sintomático, pues puede ser adecuado solamente un seguimiento cercano y la observación. Si encontramos que es necesario el drenaje pleural, pues en casos muy graves, pues se puede necesitar la inserción de un tubo torácico, pues para drenar el aire acumulado y permitir que el pulmón se reexpanda. También la oxigenoterapia, en ocasiones pues es necesaria la administración de oxígeno para acelerar la resolución del neumotórax, ya que el oxígeno pues va a aumentar la reabsorción del aire al espacio pleural. Y la cirugía, por otro lado, va a ser en situaciones raras o cuando en los neumotórax iatrogénicos pues se repitan, o puede ser necesario un tratamiento ya quirúrgico como la pleurodesis o la resección de áreas dañadas de cada pulmón. Igual vamos ahora sí a ver del lado de los síndromes pleurales, pues sobre el neumotórax. Recordemos que el neumotórax va a ser causado por aire en la cavidad pleural, donde la presión es positiva y se va a colapsar parcial o completamente al pulmón. Un ejemplo, pues va a ser por una cirugía, una fibrosis o tumores o lesiones. Hablamos que dentro de la inspección vamos a tener una disminución en la movilidad del lado afectado, solo vamos a tener el uso, igual que el uso de los músculos accesorios y el hemitórax va a estar dilatado. Dentro de la palpación vamos a encontrar una disminución en la plexación y amplexación, pero va a haber un aumento en las vibraciones vocales y en la percusión vamos a tener una hipersonoridad o timpanismo franco y en la auscultación vamos a tener ruidos respiratorios abolidos o un soplo anfórico. Y aquí vemos en la imagen como es más la opacidad es más notoria, que vamos a tener pues la presencia de el aire, a comparación de un derrame pleural que va a ser la presencia del líquido, en este caso aquí se ve la imagen, aquí la opacidad pues va a ser todo el aire que está entrando en este caso aquí a los pulmones, a la cavidad pleural principalmente. Bien, ahora vamos a hablar sobre los tumores pleurales primarios. Ok. Eh, Vamos a iniciar con los tumores, con este tipo de tumores que van a ser neoplasias poco frecuentes que se van a clasificar en, en dos tipos principales, los mesoteliomas pleurales malignos difusos y los tumores fibrosos de la pleura, que pues van a estar localizados. Aunque el primer tipo es más común que los tumores pleurales primarios, la afección de la pleura pues por enfermedades metastásicas es todavía mucho más frecuente y esto quiere decir que va a constituir la causa más probable pues de cualquier cáncer pleural de diagnóstico reciente. Dentro de vamos a comenzar ahora sí con la clasificación y la etiología de estos tumores. Los tumores fibrosos localizados de la pleura van a ser los principales de los que vamos a hablar. Estos son tumores que se van a desarrollar a partir de fibroblastos subpleurales que se van a originar pues en una disposición de lesiones que va a variar en nódulos pulmonares periféricos a masas subpleurales sésiles y a las más características neoplasias pediculadas grandes. Hablamos que dentro de la epidemiología, pues estos tumores pleurales benignos van a ser raros y por lo general se componen de lipomas, de fibromas o de hemangiomas, donde la mayoría de estos tumores no van a presentar síntomas hasta que alcancen pues un tamaño significativo. Los factores de riesgo, hablamos que dentro de... aquí vamos a notar cómo se ven los tumores fibrosos localizados en la pleura. En este caso aquí se nota el tumor fibroso, se ven las fibras, es muy notorio, es notorio.
Los factores de riesgo, pues bueno, en la radioterapia previa, hablamos que la radioterapia pues va a ser un factor de riesgo conocido para varios tipos de tumores pleurales, dados que son incluidos los fibromas pleurales. Los pacientes que han recibido previamente un tratamiento con radiación por otros cánceres, como un cáncer de mama, un linfoma, un cáncer de esófago, pues tienen un mayor riesgo a desarrollar tumores benignos y malignos dentro de la pleura. La inflamación crónica también, dentro de la inflamación crónica en la pleura, pues va a ser independientemente de su causa. Puede predisponer a un desarrollo de tumores pues fibrosos, provocando que puede incluir procesos inflamatorios de bajo grado como una pleuritis o una neumonía crónica, que creen pues un ambiente en el que las células fibroblásticas pues puedan proliferar y se pueda provocar pues este tipo de fibrosis. La edad y el género. Los tumores fibrosos, pues principalmente pleurales, pues van a ser comunes en adultos mayores de 50 años, aunque también puede ocurrir en personas más jóvenes. Sin embargo, no hay una clara predisposición en el género, pero en algunos estudios, pues sí se ha sugerido que los hombres tienen una ligera mayor incidencia que en el caso de las mujeres. Entonces, por eso se considera que un factor de riesgo en este caso, pues sería el género masculino. Ah, dentro de la etiología de este tipo es que la afección más frecuente en la pleura visceral es más frecuente en la pleura visceral que en la pleura parietal y van a existir variedades benignas en un 70% y malignas hasta en un 30%. Hablamos que en cuanto a su histología, en los tumores benignos, pues se van a observar patrones, ya sea fibrosos, celulares o mixtos, en tanto que en una neoplasia maligna, pues solamente va a tener pues tres aspectos importantes diferentes, que va a ser túbulo papilar, va a ser fibroso o va a ser dimórfico. Y estos tumores pues se van a comportar más como un sarcoma de la pleura que como un mesotelioma maligno difuso. Dentro del cuadro clínico, tenemos que en su mayoría, pues los tumores fibrosos localizados de la pleura, pues van a ser asintomáticos y se van a descubrir de manera fortuita en las radiografías de tórax. Recordemos que las radiografías de tórax van a ser súper útiles en este tipo de enfermedades y van a ser como la primera línea a la hora de utilizar un estudio de complemento. A pesar de todo, algunas de las neoplasias muy grandes sí pueden llegar a provocar síntomas de compresión bronquial como con disnea, la tos, la sensación de pesadez en el pecho y pues rara vez síntomas de hipoglucemia dado que puede existir una producción de un péptido parecido a la insulina, pero solamente se va a presentar en el 4% de los casos. También en la exploración física, pues va a ser posible observar signos de dedos hipocráticos y de osteoartropatía pulmonar hipertrófica solamente en un 20 a 35% de los casos. En los estudios complementarios, pues la radiografía de tórax casi siempre se va a observar una masa bien circunscrita que pueda moverse con cambios de posición, pues cuando el tumor sea pedunculado y en 15% de los casos, pues se va a detectar un derrame pleural. Hablamos que aquí puede haber el, puede ser provocado o puede ser más bien sanguinolento, pero ello no indica que las masas sean irresecables, ¿eh? Y en el estudio de citología, pues por aspiración con aguja fina es posible detectar signos, sin embargo, solo por medio de la cirugía, pues se va a lograr establecer un diagnóstico con certeza. Dentro del tratamiento, pues para estas lesiones va a ser la resección total. Por lo general no se requiere una lobulectomía en casos de afección de la pleura visceral, pero se recomienda una resección, perdón, en cuña de parénquima pulmonar en el área del tumor. Y cuando la neoplasia nace en la pleura parietal, pues resulta prudente la resección de la pared torácica.
Las medidas preventivas en este caso van a ser que pues después de la extirpación total ningún otro tratamiento pues esté indicado y el pronóstico es bueno, ya que en algunos pacientes llegan a sobrevivir por más de 10 años sin sufrir recurrencias y no obstante sin la resección pues incompleta, pues aquí sí va a ser necesaria la radioterapia, ya que el pronóstico pues va a ser malo con una mediana de supervivencia de solo de 7 a 9 meses. Por otro lado, en los tumores fibrosos localizados en la pleura, pues este es el tumor primario pleural más frecuente desde 1960, que se le vinculó pues estrechamente con el uso de los asbestos. Por lo regular, estas gruesas fibras de asbesto o serpentina o crisótilo se van a depositar en las vías respiratorias proximales, pero es fácil eliminarlas para reducir el riesgo que se desarrollen estos tipos de tumores. Hablamos que el mesotelioma pleural maligno es un tumor pleural primario más común y se va a asociar principalmente, pues como les había comentado, a la exposición al asbesto y se va a estimar que alrededor del 80% de los casos de mesotelioma van a ser malignos. Ah, dentro de los principales factores de riesgo, pues hablamos que la mayoría de los casos se van a presentar en adultos mayores, particularmente en hombres, y esto es debido pues a la mayor exposición de asbesto en las industrias. Hablamos que por lo general estas fibras en forma de aguja y el silicato zeolita fue descubierto en los suelos de una región turca de Antolia, donde se alojaban, pues vieron que se alojaban en las vías respiratorias terminales y que migraban pues después a la pleura, con lo que se incrementaba más de 300 veces, perdón, el riesgo pues de desarrollar un mesotelioma pleural, con lo que pleural maligno difuso respecto a la población general. Entonces, de ahí notaron que pues esto podía ser principalmente un factor de riesgo asociado a un mesotelioma pleural maligno difuso. Eh, También el periodo de latencia después de la exposición llegaba a variar entre 15 a 50 años, donde en investigaciones recientes se encontraron que la generación de radicales libres, incluido pues el óxido nítrico, tenía una depresión en el sistema inmunitario, tanto celular como moral, dándonos que la inducción a distintas citocinas pues nos provocará defectos genéticos y nos den pues anomalías cromosómicas que van a modificar pues la cadena del factor de crecimiento derivado de las plaquetas, que van a participar principalmente de manera importante en el mecanismo pues de esta enfermedad ocasionada por asbestos. Dentro de la etiología, en función de su etiología, los mesoteliomas pleurales, pues difusos, se van a clasificar en 4 categorías. La primera es lo epitelial o tubulopapilar, que va a ser del 35 al 40%, donde, perdón, se va a relacionar con derrames pleurales y son de un pronóstico ligeramente mejor. Los fibrosarcomatosos o mesenquimatosos, que son de un 20%, van a ser la segunda categoría, que van a tener una frecuencia con un mesotelio más seco. La tercera categoría van a ser los mixtos, donde va a variar de un 35 a 40%. Y la cuarta categoría va a ser los indiferenciados, que van a ser del 5 al 10%. Aquí el trastorno más frecuente, o sea, en un 60% en el hemitórax, va a ser en el hemitórax derecho que en el izquierdo, con una diferencia de un 35% y un 5% en los casos que llega a ser bilateral. Dentro del cuadro clínico, pues hablamos que va a haber la mayoría de los pacientes con mesotelioma pleural maligno difuso, pues van a sufrir de disnea con el ejercicio o molestias en la pared torácica, pero también se presentan otros síntomas como es la tos, la fiebre, malestar general,
pérdida de peso y disfagia, también las quejas por dolor intenso en la pared torácica, al igual que la distensión abdominal, el taponamiento pericárdico y el síndrome de vena cava superior van a sugerir pues la presencia de enfermedades avanzadas. Si bien casi todos los pacientes que desarrollan metástasis a distancia en algún momento de la evolución de su enfermedad, em, más bien, van a presentar, a desarrollar esta metástasis y pues estas lesiones rara vez se vuelven sintomáticas. Y por estudios complementarios, en las radiografías de tórax se va a observar pues anomalías distintas como en un engrosamiento de la pleura, un derrame en un 75% y estrechamente de los espacios intercostales. Y en muchos casos, pues la CTE nos va a indicar el diagnóstico debido al engrosamiento irregular pues que esté presente en la pleura. Por lo general, se van a requerir varias muestras de tejido para establecer el diagnóstico, pero en la mayoría de las veces, pues no es posible definirlo a partir de un estudio citológico por aspiración con aguja fina. Va a resultar fácil obtener muestras de tejido por técnicas de BATS, igual técnicas inmunohistoquímicas para detección de antígenos carcinoembrionarios. Em, y bueno, en estas tinciones se han convertido como un instrumento importante clínico y se debería de practicar en todos los casos de un probable mesotelioma pleural maligno difuso para poder identificar. También la microscopía electrónica nos resulta de utilidad para distinguir pues entre este trastorno y el adenocarcinoma metastásico, con el que a menudo pues se va a confundir, y la clasificación patológica del mesotelioma pleural maligno difuso, pues igual que el tratamiento ha sido pues de uso controversial. El tratamiento aún es variable. Es variable y es difuso. La mediana de supervivencia informada para todos los pacientes va a variar de 8 a 14 meses, pero el uso de la quimioterapia con platino combinado con antifolatos como el pemetrexed o el ratitrexed, pues se han convertido como en el estándar de tratamiento actualmente. La cirugía como un intento para aumentar la supervivencia también se ha aplicado con dos técnicas principales, que es la neumonectomía extrapleural radical o la pleurectomía parietal con una descorticación. Y actualmente pues se siguen investigando la aplicación de la radioterapia durante la operación y el tratamiento genético. Las medidas preventivas, pues en este caso va a ser la prevención a la exposición de los asbestos. Vamos a evitar la exposición ocupacional a la vez a asbesto, principal medida preventiva en la mayoría de los tumores pleurales primarios, especialmente en este tipo de tumor, donde pues el asbesto va a ser un carcinógeno conocido que va a causar pues daño a las células mesoteliales de la pleura. También el monitoreo de la salud ocupacional y ambiental, donde pues las personas que hayan tenido una exposición significativa al asbesto deben someterse a exámenes de salud, regularse que incluyan radiografías de tórax y otras pruebas que detecten signos tempranos pues de esta enfermedad pleural. Perdón, otro es el control de la exposición a la radiación. En personas que reciban tratamiento para otros tipos de cánceres, podrían estar expuestas a radioterapia, pues deben estar informadas de los riesgos de desarrollar pues tumores pleurales secundarios. Aquí pues sería minimizar la exposición a la radiación a la radiación innecesaria en áreas de la pleura o el tórax que pueda reducir el riesgo de formación de tumores fibrosos y otros tumores pleurales. Y por último, prevención a infecciones crónicas o una infección pleural. Tratamiento adecuado en enfermedades respiratorias, tratar adecuadamente estas enfermedades como sea una pleuritis o la neumonía crónica que pueda prevenir una inflamación crónica dentro de la pleura. También la vacunación aquí es importante, dado que las vacunas contra infecciones respiratorias como la neumonía o la influenza pues nos puede ayudar a reducir el riesgo de las enfermedades respiratorias crónicas que podrían contribuir a desarrollar este tipo de enfermedades pleurales. También evitar el tabaquismo y la exposición a otros carcinógenos es importante para evitar este tipo de tumores. El siguiente tema, la siguiente enfermedad va a ser la pleuritis. La pleuritis va a ser una inflamación aguda de la pleura o pleuritis que se debe a la irritación de la pleura parietal.
Va a ser un dolor localizado que va a ser agudo y fugaz, que va a empeorar con la tos, los estornudos, la respiración profunda o el movimiento. Hablamos que la incidencia de la pleuritis va a variar según las causas subyacentes y en general es más común en personas jóvenes y en adultos de mediana edad, especialmente aquellos que tienen pues infecciones respiratorias virales o bacterianas. En México, las infecciones respiratorias agudas, incluidas las que puedan causar una pleuritis, son una de las principales causas, pues, de morbilidad, particularmente en niños mayores de 5 años y en adultos mayores, los extremos de la vida. Durante la temporada de la influenza, como es en el caso del invierno, pues las infecciones respiratorias pues aumentan y con ellas la incidencia de la pleuritis viral. En particular, el virus de la influenza pues es responsable de una proporción significativa de casos de pleuritis viral en este caso. Los factores de riesgo, como lo comentábamos, pues va a ser las enfermedades respiratorias previas, donde las personas pues con enfermedades pulmonares crónicas como la bronquitis crónica, las enfermedades pulmonares obstructivas o EPOC, el asma, pues son más propensas a presentar pleuritis como una complicación de una infección respiratoria. La edad, pues hablamos que en niños pequeños y adultos mayores pues pueden ser los más susceptibles a infecciones virales y bacterianas que conduzcan a una pleuritis. También la inmunosupresión en individuos con trastornos autoinmunes, inmunodeficiencias o que reciban tratamiento inmunosupresor, igual tienen un mayor riesgo de desarrollar pleuritis asociada pues a infecciones crónicas. También la exposición a agentes tóxicos en personas que estén expuestas al asbesto, al silicio u otros irritantes ambientales o industriales, pues tienen mayor riesgo de desarrollar una pleuritis, especialmente pues como parte de la pleuritis ocupacional. Y también el tabaquismo va a ser otro factor de riesgo que puede aumentar el riesgo de infecciones respiratorias y enfermedades pulmonares que puedan predisponer a la pleuritis. De acuerdo. Dentro de la etiología, pues vamos a tener a las infecciones virales como una influenza, el BCR, adenovirus, hasta el SARS-CoV-2. Las bacterianas, pues vamos a tener la neumonía, la tuberculosis, enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso, la artritis reumatoide y pues causas malignas, pues vamos a tener al mesotelioma ¿cómo se llama? Mesotelioma pleural, los trastornos pulmonares como la neumonía, el embolismo pulmonar, el asma, traumas torácicos y la cirugía, también la exposición a tóxicos como el asbesto, el silicio y la radioterapia y los medicamentos. Hablamos que el dolor que sienta el paciente sobre la pared torácica se va a deber a la distribución cutánea de los nervios intercostales que pues van a inervar a la caja torácica y en la porción lateral de cada hemidiafragma. Aquí la inflamación de la pleura parietal o el diafragma central va a estar inervado por fibras de este nervio frénico que va a causar pues el dolor referido al hombro o al cuello directamente. Hay varias causas de la pleuritis, pero en individuos jóvenes, los individuos jóvenes, la pleuritis suele estar causada por infecciones pues, respiratorias o por neumonía, incluida la tuberculosis, en regiones endémicas también, una embolia pulmonar, trastornos inflamatorios o una neoplasia maligna y reacciones a fármacos. Como vemos en la imagen, tenemos que las capas pleurales van a estar engrosadas en este caso e inflamadas y se van a frotar entre sí, lo que exista pues una irritación y provoque pues la inflamación de la pleura. Igual el espacio pleural va a estar va a estar más reducido dado pues por el engrosamiento de las capas pleurales. Dentro del cuadro clínico, pues tenemos que vamos a tener la presencia de dolor torácico, principalmente va a ser el signo más característico y va a ser, va a ser el más frecuente en la pleuritis.
Se describe como un dolor agudo, punzante o punzante que empeore con la respiración profunda, la tos o los movimientos torácicos. También vamos a tener a la disnea, donde en la pleuritis pues, puede estar acompañada de dificultad para respirar debido al dolor y la irritación de la pleura. Aquí la disnea tiende a empeorar al intentar respirar profundamente, ya que esto aumenta pues, la fricción entre las capas pleurales inflamadas. La tos seca, la tos en este caso, que sea seca, va a ser un síntoma común en la pleuritis, especialmente cuando está asociada con infecciones respiratorias. Tiende a empeorar con la respiración profunda debido a la irritación igual pleural. La fiebre va a ser otro síntoma frecuente, sobre todo en una pleuritis infecciosa, cuando pues la causa subyacente sea bacteriana o viral. También un derrame pleural en casos graves, dado que la inflamación pleural pues va a ser severa y no se va a tratar y puede ocurrir pues un derrame pleural, lo que provoque la acumulación de líquido entre las capas pleurales. Y por estudios complementarios, hablamos que la radiografía de tórax nos va a ayudar a evaluar la presencia de un derrame pleural o anormalidades pulmonares. Un ATC nos va a evaluar pues, más a detalle la pleura y los pulmones, especialmente si se sospecha de una neoplasia o tuberculosis. También el análisis en el líquido pleural, pues nos va a ayudar si existe un derrame pleural y el análisis del líquido, pues puede ayudar a determinar si es infeccioso, maligno o está relacionado con enfermedades autoinmunes. Las pruebas serológicas nos ayudan a detectar infecciones virales o bacterianas, así como autoanticuerpos en enfermedades autoinmunes y el cultivo pues nos va a ayudar en caso de sospecha de una infección bacteriana, donde los cultivos de esputo líquido pleural pues pueden identificar al agente patógeno. El tratamiento, hablamos que va a consistir en atender a la enfermedad adyacente como principal. Para aliviar el dolor, pues son útiles los analgésicos y los antiinflamatorios. Pueden usarse opioides si los NSAID son inefectivos o están contraindicados y siempre que se use la retención de secreciones de las vías respiratorias, pues no sea un problema. Medidas preventivas, pues va a ser la vacunación, principalmente por origen viral o bacteriano. La higiene respiratoria, hablamos de un lavado frecuente de manos o el uso de mascarillas en áreas de alta circulación de personas, sobre todo en brotes de infecciones virales como la gripe o en este caso el SARS-CoV-2. También evitar el tabaquismo, dado que este es un factor de riesgo importante para las infecciones respiratorias y las enfermedades pulmonares crónicas. Dejar de fumar, recordemos que pues, nos puede ayudar a reducir significativamente el riesgo de infecciones respiratorias que puedan predisponer pues, a una pleuritis. Y en general, pues la mayoría de las personas con pleuritis que se van a recuperar completamente sin secuelas graves, especialmente si el tratamiento pues va a ser oportuno y apropiado. Y por último, vamos a hablar sobre la última enfermedad pleural que va a ser la fibrosis pleural. Hablamos que la fibrosis pleural va a ser una condición patológica caracterizada por el engrosamiento y la fibrosis del tejido pleural que puede llevar a la formación de cicatrices en la pleura. Este proceso fibrosante pues, puede alterar la función de la pleura, restringiendo expansión normal de los pulmones durante la respiración, provocando así pues, una dificultad respiratoria. La fibrosis pleural, en este caso, pues va a ser una manifestación de la inflamación crónica de la pleura, causada pues por una variedad de factores, como las infecciones, la exposición a sustancias tóxicas, como en este caso el asbesto, o enfermedades autoinmunes, o incluso como consecuencia de otras afecciones pulmonares. Hablamos que la exposición a los asbestos, como en la enfermedad anterior, va a ser la principal causa de una fibrosis pleural, sobre todo aquí en México, especialmente en áreas donde se ha dado pues, el uso intensivo de este material, como en la industria de la construcción, la minería y la manufactura. También la tuberculosis va a ser otra causa significativa de fibrosis pleural en México, especialmente en regiones con alta prevalencia pues, a esta enfermedad. Y la pleuritis tuberculosa, que va a ser una complicación de la tuberculosis pulmonar.
pues nos puede llegar a progresar a una fibrosis pleural si la inflamación no se resuelve adecuadamente. En México, las enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico o la artritis reumatoide también puede ser una causa subyacente a una fibrosis pleural, aunque son menos comunes que las causas relacionadas pues con el asbesto o la tuberculosis. Los principales factores de riesgo, como lo habíamos comentado, pues va a ser la exposición al asbesto, las infecciones pulmonares, como la tuberculosis, las neumonías, enfermedades autoinmunes como lupus, artritis reumatoide, la exposición a sustancias tóxicas como el polvo del silicio, gases tóxicos, también un trauma torácico, una cirugía nos puede provocar una fibrosis pleural, la radioterapia torácica también, enfermedades pulmonares crónicas como una EPOC o fibrosis pulmonar idiopática y otras causas menos comunes pues podrían ser cáncer o factores genéticos o hasta las inmunizaciones. Aquí vemos en la imagen cómo se ven las fibras, em, la fibrosis en el tejido pleural, perdón, y cómo lo vemos ya en la TC, donde vemos aquí cómo se ve como, pues sí, la formación de estas cicatrices en la pleura. O sea, todo este proceso fibrosante pues va a alterar la función normal de la pleura, evitando que se pueda expandir de manera normal hacia los pulmones. Recordemos que, solo para denotar un poco más, que la exposición al asbesto, pues esto va a ser por la inhalación de las fibras del asbesto, que va a provocar pues una respuesta inflamatoria, que va a activar los macrófagos y otras células inmunológicas, y que con el tiempo pues esta inflamación puede progresar, perdón, a una fibrosis. Igual, las infecciones pulmonares pues nos pueden causar la inflamación pleural crónica que lleva a la fibrosis pleural, donde aquí la pleuritis tuberculosa pues va a ser una de las complicaciones más comunes en la tuberculosis pulmonar. Y pues enfermedades autoinmunes igual van a producir la inflamación crónica que va a llevar a la fibrosis pleural y en algunas de las principales enfermedades autoinmunes pues pueden ser el lupus, la artritis, un esclerodermia, un polimiositis o dermatomiositis. Dentro del cuadro clínico, pues hablamos que va a haber una dificultad para respirar, o sea, la disnea, un dolor torácico, la tos seca, la fatiga y el malestar general. Y pues vamos a tener un tórax rígido. En etapas avanzadas de una fibrosis pleural, vamos a encontrar un engrosamiento en la pleura que pueda hacer que el tórax se vuelva más rígido, lo que dificulte aún más pues la expansión pulmonar y afectando pues a la pleura. Los estudios complementarios, hablamos que en la radiografía de tórax se va a observar el engrosamiento de la pleura o incluso un derrame pleural. um, en casos muy avanzados. Sin embargo, la radiografía no siempre es suficiente pues, para evaluar la extensión de la fibrosis. En la TC vamos a encontrar que esta herramienta diagnóstica va a ser más precisa para evaluar el grado de la fibrosis pleural y detectar posibles complicaciones como en el derrame pleural o los cambios en el parénquima pulmonar. Las pruebas pulmonares funcionales, como las espirometrías y otras pruebas de función pulmonar, pueden ayudarnos a determinar pues, el grado de restricción pulmonar y la capacidad respiratoria. Suele verse afectada en casos de fibrosis pleural principalmente. El análisis de líquido pleural, si hubiera presencia de este, si existe un derrame pleural, pues aquí se tiene que realizar una toracocentesis, donde se va a extraer pues este líquido para analizar su composición y esto ayudará a descartar infecciones, un cáncer o enfermedades pues autoinmunes como causa subyacente a la fibrosis. También la biopsia pleural, perdón, en casos raros, pues se debe realizar una biopsia pleural para confirmar si la fibrosis, más bien para confirmar una fibrosis pleural y obtener información adicional sobre su causa. Y como tratamiento, pues tenemos que
Principal, el tratamiento de la causa subyacente. Si la fibrosis pleural es secundaria a una infección como tuberculosis, pues se debe tratar con antibiótico o antimicrobianos. En caso de una fibrosis pleural relacionada con una enfermedad autoinmune, el tratamiento es con corticosteroides o inmunosupresores, pues puede ser útil. Si la fibrosis es provocada por asbesto, es crucial evitar la exposición futura a este material y pues controlar cualquier síntoma respiratorio. El tratamiento sintomático también es importante en analgésicos y antiinflamatorios, donde los analgésicos pues nos pueden ayudar a aliviar el dolor torácico, mientras que los antiinflamatorios no esteroideos o AINES nos pueden ayudar a reducir la inflamación asociada. La terapia con oxígeno en caso de insuficiencia respiratoria debido a la fibrosis, el uso de oxígeno suplementario pues nos puede ayudar, o más bien es necesario para mejorar la saturación de oxígeno en la sangre. También la rehabilitación pulmonar. Aquí los programas de rehabilitación pulmonar nos pueden ayudar a mejorar la capacidad respiratoria y la calidad de vida de los pacientes con fibrosis pleural. Y por último, la intervención quirúrgica. En estos casos graves de derrame pleural o cuando la fibrosis provoca una restricción respiratoria severa, pues puede ser necesario realizar una pleurodesis, o sea, un procedimiento para que se puedan pegar las dos capas de la pleura y prevenir pues una acumulación de líquido después, o directamente pues una resección quirúrgica del tejido pleural afectado. Y pues eso sería en gran parte sobre estas enfermedades pleurales. Hablamos sobre un derrame pleural, el neumotórax, los tumores pleurales primarios, la pleuritis y la fibrosis pleural. Espero les haya gustado, hayan entendido estos temas y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.